gracias por estar con nosotros en esta emisión de Carlos Rivel presenta Giuseppe Santana. Muchas gracias, don Carlos, y muchas gracias al auditorio de HRN por estar viéndonos la tarde de hoy. Y don Carlos, hay que mencionar algo. Gracias a Javier Bardales y a Henry Díaz. Claro. Es que este programa está llegando a ustedes. Sin ellos, don Carlos, nosotros no saldríamos en la tele. Así es, No así nos que mirarían. gracias a los compañeros. Qué bueno tenerlos aquí. Ah, sí. Muy bien. Grandioso. Muy bien. Giuseppe, le hago una consulta. Sí, don Carlos, puede hacer. No solo a los invitados, sino que a usted también. Se me cortó el sonido aquí. Bueno. ¿Qué cree usted de esta reforma que le han hecho a la ley de administración de fondos de los empleados pensionados? Bueno, don Carlos, la ley se puede interpretar, bueno, se ha interpretado por parte de las personas que le hicieron, en la que mencionan que pues no se va a tocar el fondo de los docentes, que hablemos de los fondos de los docentes, y por parte de los docentes están con un temor porque muchas veces las leyes se aprueban y tal vez en la Gaceta son publicadas otras cosas. Ya lo hemos vivido en anteriores legislaturas en el Congreso Nacional y por ende pues siento yo que los docentes se preocupan por esto porque es el dinero de sus ahorros y que vaya a parar a manos privadas, pues siento yo que eso es lo que ellos temen. ¿A manos privadas o a manos del gobierno? Bueno, es que en manos privadas sabemos que muchas veces el gobierno quiere hacer algún proyecto y utiliza fondos de diferentes áreas. Vemos el Centro Cívico Gubernamental, pidió prestado al IPM, pidió prestado al INPREMA, entonces muchas veces pues el gobierno no tiene los fondos suficientes y empieza a pedir privado a entes nacionales. Sí, hay una duda, se pueden utilizar esos fondos de los pensionados, que no es justo que se vayan a tocar para que el gobierno los pueda utilizar para pagar las deudas que tiene y que no puede Sí, cancelar. porque es dinero ajeno, simplemente es dinero ajeno. Pero usted dijo algo bien importante en este diálogo, que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la que sale impresa en la Gaceta. Una cosa es lo que dice el legislativo y otra cosa es cómo se va a manejar. El legislativo, oiga esto, el legislativo dice que en la última sesión del Congreso Nacional se aprobó la reforma de 10 artículos de la Ley del Régimen Opcional Complementario para la administración de fondos privados de pensiones AFP, de lo cual es importante aclarar, dicen ellos, que la misma no tiene relación con los institutos de prevención público. Y las reformas aprobadas están orientadas a regularizar son los fondos que se manejan de carácter privado y cuyos aportes son realizados por los afiliados de manera voluntaria. Eso es lo que dice según la ley, o sea, la aclaración que hace el Congreso Nacional. Pero nadie confía y nadie cree. Nadie cree en el gobierno, don Carlos. ¿Verdad? Son muchos El los gobierno cree en el gobierno, pero la población, la mayoría parte de la población no cree en lo que ellos hacen ni en las leyes que aprueban. Sí, no, es muy importante porque no es la primera vez que se ha tocado estos fondos que los quieren sacar de donde están y llevarlos a los bancos privados, llevarlos a Ban Rural, por decir algo, ¿verdad? Uno de los bancos, y no es publicidad, pero así es la cosa, ¿verdad? Entonces vale la pena hablar de este tema. Hoy vamos a tener con nosotros en este programa a distinguidos invitados a Fidel García, que es presidente del COPEM, del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras. También va a estar José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y analista económico, y a Russell Tomé, exdiputado del Partido Libre, a quienes les doy la bienvenida para hablar de este tema. Muy bien, en primer lugar quiero hablar con José Luis Moncada, que ya está aquí con nosotros. Quizás usted nos puede abrir este espacio para ir aclarando cómo está este desconcierto ante la reforma de la Ley de Administración de Fondos Privados y Pensionados. Bienvenido, mi querido amigo José Luis Moncada. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Raza. Felipe, es un placer para mí estar con ustedes, pudiendo compartir este tema que es sumamente interesante y que ha creado mucha bulla y en cierta medida yo la considero innecesaria. Si bien es cierto, la mayoría de los sectores han perdido credibilidad y confianza en las instituciones del Estado y en las leyes que se aprueban. Yo creo que es fundamental que nosotros nos vayamos al documento que la semana pasada aprobó el Congreso, y yo creo que es un decreto legislativo muy claro, reformando 10 artículos del decreto 319 de 2002 que contiene la ley
de los fondos complementarios administrados privadamente por las AFP de forma voluntaria. Yo he revisado el decreto, son 10 artículos que reforman las actividades y algunos requerimientos para el administrador de fondos de pensiones. Yo creo que la filosofía o el objetivo fue bien claro, y es que la pandemia ha desnudado muchas circunstancias de los hondureños y sus derechos sociales, ¿verdad? Sí, nosotros vemos el tema de salud y la falta de cobertura de salud eficiente y demás, pero también vemos que los hondureños no tienen una cobertura de programas sociales que los puedan parar en caso de algunas circunstancias particulares, como ser el desempleo. Entonces, la ley va dirigida y orientada específicamente a los 5 fondos de pensiones privados que trabajan en base a esta ley. No tienen nada, absolutamente nada, ninguna vinculación con los fondos de jubilación públicos. No tiene ni una ventanita, ni una relación que yo como expresidente de la comisión y como un estudioso de la materia he visto. El objetivo es abrir otro tipo de fondos más allá de jubilaciones y cesantías que venga a cubrir, a generar productos para que en circunstancias como desempleo, un hondureño pueda tener un fondo, para que un desempleado que tenga una propiedad, una vivienda, pueda tener un fondo para poder cumplir con esa obligación. Y 2 temas más, educación y salud. Ustedes se imaginan 500,000 hondureños desempleados y que tienen familia y que no tienen cobertura para que sigan estudiando sus hijos o para una atención de salud. Entonces, crea ese tipo de productos. Le requiere mayor capital a la AFP de 150 millones y además le pide las reservas correspondientes. Simultáneamente se abre un abanico muy interesante porque los fondos de pensiones ahorita manejan 30,000 millones de lempiras de aportaciones voluntarias de más de 180,000 hondureños, ya sea individuales o sociedades, que han creído y han aportado en los fondos de pensiones. Y entonces estos recursos se pueden colocar en el desarrollo del país. ¿Qué es lo que más ocupa el país en este momento? Inversión, generación de empleo, que pueda realmente reactivar la economía. Estos recursos colocados a través de mecanismos de la bolsa de valores, a través de instrumentos mercantiles que se puedan emitir, papeles, por decir una palabra que el público le entienda, pueden ayudar al desarrollo de la economía porque son recursos a largo plazo. Y reitero, debe despejarse cualquier peligro de riesgo de inversión porque se manejan en forma correcta con un reglamento de la Comisión de Bancos y Seguros que está haciendo un buen papel en este tema y no tiene ninguna relación. Si un maestro, si un funcionario público está obligado a aportar a su fondo de pensiones, ahí va a seguir aportando. Pero si él tiene un excedente y quiere aportar voluntariamente a una administradora privada de pensiones, lo puede hacer con la mayor seguridad para sumar aquella masa que tiene en el INJUPE o en el PREVA con lo que tenga en una cuenta individual en un fondo de pensiones. Entonces, yo creo que es una salida interesante, productiva para el país, en todo sentido, beneficio individual para el afiliado, beneficio a nivel del país, en interés de poder colocar estos recursos a largo plazo con las medidas de seguridad, mitigando todos los riesgos, para que Honduras pueda realmente avanzar en este estancamiento que tiene en este momento. Muy bien. Creo que estamos viendo ya una aclaración que nos hace ver las cosas de otra manera. Pero yo quiero consultar ahorita, en este momento, con el abogado Russell Tomé. Bueno, es un exdiputado del Partido Libre y conozco el pensamiento y la manera de cómo muchas veces nos orienta y nos despeja muchas dudas sobre este tema, abogado Russell Tomé. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Carlos Rier. Saludo al dirigente magisterial Fidel Copén y al dirigente del Partido Liberal y técnico en temas de banca y seguro, José Luis. Mire, los conceptos técnicos que se han planteado, para que nos entienda el auditorio, tienen una grave dificultad porque se realizan a espalda de las organizaciones. Digamos, el IMPREMA tiene representación de dirigentes magisteriales ahí,
y pudieron pedir una opinión del INPREMA, una opinión de los organismos donde están los fondos públicos. Porque si usted escucha bien, las explicaciones dicen que no se va a poder llevar estos recursos allá, pero dicen que después individualmente sí lo pueden utilizar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Porque Giuseppe me parece que es bien claro en esto cuando inició el programa, y dice que nosotros, la sociedad, el pueblo, no tiene credibilidad en el Congreso. Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que se aplica. Una cosa es lo que se aprueba en el Congreso y otra cosa es lo de la fe de ratas. No de erratas, sino que fe de ratas, como lo determinó la MASI cuando les presentó requerimientos a los que cambiaban la ley después de lo que aprobábamos los diputados. Yo estuve diputado en ese periodo y cambiaban la ley y publicaban otra cosa en la Gaceta. En este caso, nosotros, estando en el Congreso, propusimos, bajo acuerdo con los dirigentes magisteriales, que el INPREMA, teniendo el suficiente capital, le aprobara el Estado la licencia para que se hiciera banco y que el INPREMA sus recursos y toda su utilidad que se generaría quedaba para los maestros. Ahí no se las aprobaron, porque eso es quitarle el negocio a las cúpulas financieras, a las estructuras bancarias, a los grupos de poder en este país, que son los que manejan y han tenido el control del poder legislativo y han tenido el control del poder ejecutivo y han tenido y se han despachado con la cuchara grande, tomando y aprobando legislación que les beneficie a sus negocios. Eso no lo aprobaron y tenía todas las condiciones. Y entonces los recursos, siendo un banco el INPREMA, todo lo que se obtuviera iba a ser para los maestros, que el capital y el dinero lo han puesto los maestros con una aportación del Estado como corresponsabilidad del trabajo que realizan los docentes. Este que hoy nos ocupa y que nos invita Carlos Riedel, si realmente quisieran que no hubiera ningún debate, ningún ápice de discusión, lo hubieran establecido en un artículo. Estas disposiciones no se aplicarán a las asociaciones de fondos públicos como son el INPREMA, el JUPEN, esta y esta. Pero lo que se deja así, lo dejan para interpretación, para que después los que están allá arreglándoles cosas en la corte o arreglándoles cosas en las instituciones del Poder Ejecutivo digan que sí se puede aplicar. Nosotros vamos a acompañar el planteamiento que digan los sectores organizados magisteriales, lo que digan los profesores que son los que han aportado esos fondos, y estaremos muy atentos. Siempre lo hemos hecho como partido. El Partido Libre es un espacio de participación y de expresión de estos sectores como los maestros y como los otros sectores populares. Gracias, Carlos Riedel. ¿Usted está hablando por el Partido Libre en este momento o como Russell Tomé? Yo hablo como Russell Tomé, pero le puedo hablar como un dirigente de mi partido y le puedo hablar como un diputado que fui del Partido Libre y como un candidato a diputado, que esa ha sido nuestra visión política siempre. Muy bien. Don Fidel García, usted es el presidente del COPEN. Es interesante escuchar su análisis y su preocupación o alguna aclaración de lo que representa en este momento esta reforma a la ley de administración de los fondos privados y de los pensionados. Bienvenido, mi amigo. Bien, buenas tardes, amigo Carlos Riedel, Giuseppe Santana, al amigo Russell Tomé y, por supuesto, al amigo José Luis Moncada, entiendo que es técnico en la parte financiera. Y bueno, me siento mucho más cómodo saber que no hay representación aquí del Partido Nacional, ¿verdad? Creo que la visión del compañero, el amigo José Luis Moncada, más que todo va a ser como técnico y no como representante de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, porque según lo que entendí en la presentación es expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Muy bien. Bueno, de aquí debemos partir del hecho de que no estamos hablando únicamente de un tema que afecta únicamente al magisterio. Estamos hablando de un tema que afecta a todos los empleados públicos,
incluso podemos agregar a los empleados de la empresa privada, porque aquí van también tras el régimen de aportaciones privadas, Sí, o RAP. sí. El modelo neoliberal está exigiendo todo esto. El modelo neoliberal nos ha declarado la guerra, una guerra privatizadora de los recursos y los bienes del pueblo. Es así como hoy tenemos privatizado el agua, tenemos privatizado los bosques, las carreteras, incluso ya prácticamente tenemos privatizada la vacuna. Eso no es ningún secreto, nos están llevando a eso. Y hoy el último botín que tienen, o parte de lo que ha quedado de ese botín, es justamente los institutos de previsión social del país. Yo creo que Honduras es el único país en el mundo entero en el que el sistema de previsión social prácticamente está controlado por la banca, porque aquí se le ha dado el control absoluto del sistema de previsión social, que incluye al Seguro Social, al Instituto Hondureño de Seguridad Social, al INJUPEN, todos los institutos de previsión social públicos del país, incluso el RAP, está regulado. Es inaudito que sea controlado por la banca privada a través de las comisiones al de Banco y Seguro, algo que no puede ser. Y justamente eso ocurre en esta reforma a este decreto el decreto 319 de 2002, que como lo dijo el amigo José Luis Moncada, al comienzo en la presentación del tema, el amigo Carlos Riedel, son 9 artículos y el agregado de otro artículo de un decreto de hace 18 años. Y es que nosotros en esta guerra que tenemos contra la privatización de todo y con el saqueo total de los recursos de los empleados públicos, hemos librado diferentes batallas. Hace 6 meses estuvimos ahí justamente en el INPREMA, luchando contra la ley que creaba los fondos. Le dieron un nombre muy bonito, Ley de Desarrollo Sostenible en temas de interés nacional, de inversión en temas de interés nacional. Eso nos ha llevado hoy pues a ver cómo hay un nuevo episodio en esta guerra. Hoy no crean una nueva ley, sino que lo que hacen es maquillar una ley de hace 18 años, haciéndole reformas aparentemente inocentes, pero es que nosotros sabemos que el trasfondo es la misma intención, es la misma mona en diferente rama. Y esto no solamente va a afectar al magisterio, no solamente a 110,000 o a 120,000 docentes entre activos y jubilados, sino que también al resto de empleados públicos, también a nuestros beneficiarios. Estamos hablando de nuestros hijos e hijas, nuestra familia, más de 1.200.000 hondureños que saldríamos directamente lo voy a afectados interrumpir, con todo esto. lo interrumpo, Fidel. ¿Cuál es ese trasfondo? ¿Cuál es en realidad el trasfondo? Es precisamente abrir el espacio, abrir una avenida para que poco a poco los fondos que deben ser utilizados para nuestra jubilación, para nuestra pensión, sean trasladados a la banca privada. Este decreto, esta ley no lo dice así de manera clara, pero tácitamente y poco a poco nos va a llevar, como lo dijo el amigo Russell, está dejando puertas abiertas. Esto no es un decreto cerrado, es un decreto que deja puertas, deja ventanas abiertas para que poco a poco, en el devenir del tiempo, vayan poniéndole justamente las trancas o conduciéndolos hacia donde lo quieren llevar. Lo que pretenden es llevar el dinero de los institutos de previsión a ser administrados a administraciones de fondos privados o AFP en la banca privada, a invertir nuestro dinero en renglones que para los que no fueron creados los institutos de previsión. ¿Por qué tiene que utilizarse el dinero de los empleados públicos? La jubilación nuestra no puede ser invertida, ese dinero, esos fondos, en obras de mitigación, en obras de reconstrucción nacionales, o en educación, o en esto, otro. Esas son obligaciones del gobierno. Eso es la Constitución de la República, lo establece claramente. Y no es con nuestro dinero. Nuestro dinero es sacrosanto. El dinero de la jubilación y pensión de los empleados públicos del país tiene que ser intocable, y no vamos a permitir nosotros que sea tocado con una ley que sea de manera directa lo señale o que de manera indirecta nos conduzca hacia eso. Hoy hemos encendido las alertas precisamente por eso, porque nosotros estamos seguros que estos artículos, estas reformas nos van a conducir al final hacia lo que nosotros hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Permítame un momento, don José Luis Moncada, ¿cuál es su criterio sobre lo que hemos escuchado en este momento? Mire, yo lo que siento que situaciones del pasado hace crear esa desconfianza de esta reforma actual.
y de repente tienen sus argumentos y su validez. Yo particularmente, y Rosel que es abogado, pues yo les recomendaría que revisaran y le dieran una lectura completa a ese decreto, a esa reforma del 319, y puedan ver que los 9 artículos van orientados a lo que yo mencioné anteriormente. Es decir, no veo ninguna vinculación, ni ventana, ni puerta, ni techo, ni subterráneo, por decir algo, ¿verdad? Que pueda vincular o que pueda orientar a afectar al presente o al futuro los institutos de jubilación. Yo estoy consciente que estamos en un escenario político y que hay temas que son interesantes para mantenerse en la palestra, para llamar la atención, que hay dirigentes también que tienen que mantener algunas agendas en sus actividades, pero con el respeto debido, yo creo que esta reforma no tiene ninguna vinculación. Entiendo la posición de ustedes, lo que ha pasado en fechas anteriores y demás. Yo no creo que esto venga a orientar una privatización. Los modelos en América Latina han respetado todo lo que son los institutos de jubilación pública de sectores vinculados con servicios del sector público a la educación, a funcionarios públicos y demás, y simultáneamente ha permitido que los privados puedan trabajar con una situación, un convivir completamente, ¿verdad? Sí. Entonces, yo no tengo esa reserva. Tal vez Russell y el compañero acá las tenga. Yo particularmente no le veo ninguna amenaza sustantiva. Más bien yo le veo una oportunidad interesante. Es más, yo procuraría que la legislación de los institutos de jubilación pública tuviera ese tipo de apertura y ese tipo de controles para poder dinamizar esa cartera de inversiones, para poder tener mayor rendimiento para sus afiliados, ¿verdad? Para que se pueda ver en una condición que no hayan desigualdades en los fondos de pensiones, ¿verdad? Ese es mi parecer, don Carlos, bueno, al respecto. Claro que y respeto la posición de ellos, pero sí los llamo a que analicen a profundidad el documento para que puedan tener esa opinión. Y sí, si se da una situación que se salga de la línea de lo que se aprobó, tienen todo el derecho de poner las alarmas y las acciones correspondientes. Pero en términos particulares, no creo que ni la comisión, ni los afiliados, ni los fondos de pensiones están en esa línea. Bueno, usted ha dicho algo muy importante y no debemos dejar de considerarlo. Estamos en una época de política, de procesos electorales, y todo lo que se habla de cualquier tema, pues se le busca el sectarismo y las cuestiones políticas, que eso es lo que lastima en este país, ¿no? Hablamos de alguna situación que nos conviene a todos o de aclaración, pero en el fondo todo parece que hay detrás de esto alguien que está en cuestión política. Ese es el gran problema que hay en Honduras, que se politizan los temas. Muy bien. En este momento ya vamos a darle lectura a la participación de ustedes, estimados amigos, que han marcado el 94 84 79 58, tal como lo hacen todos los días, y le doy la bienvenida a Giuseppe Santana. Bienvenido, Giuseppe. Muchas gracias, don Carlos. Y ya Henry Díaz tiene el número de teléfono en pantalla, el cual ustedes pueden ver, es el 9484-7958. Usted que nos está viendo, nos está escuchando a través de las distintas plataformas de HRN y Televicentro, pueden pues ser partícipe de este programa enviando sus consultas. Y ya tenemos varias aquí, don Carlos, que le damos lectura. Buenas tardes, aporto hace unos 10 años a un AFP privado. Estoy muy nervioso porque mi dinero vaya a parar a manos de este gobierno que tiene fama y ha demostrado hacer humo los fondos sin dar cuenta de ningún centavo, porque en lugar de tratar de incentivar el ahorro con más dividendos en AFP, ahora quieren tomar esa plata. Es una persona que tiene duda de que este fondo que él tiene pues vaya a parar a manos del gobierno. Don Carlos Riedel, entonces los expertos recomendarían que las aportaciones a las AFP privadas retiremos esos dineros, don Carlos Riedel. Es una consulta que le trasladaremos a los invitados. ¿Qué recomiendan ellos que se haga con este dinero? Sí, ellos van a dar respuesta. Si un poder del Estado atenta contra los intereses del pueblo, este o estos poderes se vuelven dictatoriales. Por tal razón,
dejan de representar al pueblo y deben, por dignidad y por incumplimiento a sus deberes y al sueldo que les da la ciudadanía, dejar esos cargos. Otra persona nos dice: las reformas que se están haciendo a las AFP es porque este gobierno les quiere meter mano a esos fondos. Yo ya no encuentro a nivel internacional instituciones que le presten, porque ahora hasta préstamos se requieren para pagar los sueldos de la desmesurada e improductiva burocracia y para robar. Yo estoy afiliado desde 2003 a una de ellas con un contrato en dólares y no quiero, cuando decida retirarme, que estos, como José Luis Moncada, que es uno de nuestros invitados, vayan a salirnos con que no puede cumplirme porque el gobierno les amortizó los préstamos con bonos irredimibles del Estado. Otra persona nos dice: quisiera saber cuál es la necesidad de tocar el dinero sagrado de los aportantes. ¿Es que acaso ya no les ajusta con lo que se roban? Ahora quieren quitarle los ahorros a los aportantes. Vayan a hacer negocios con los bancos que tienen sobre liquidez. No sean canallas, malditos, y otra palabra que no podemos leer, pero ustedes ahí la ven en pantalla. Don Carlos, son los mensajes, y la mayoría de estas personas, de los que nosotros pues leímos el mensaje, están en contra de que se les vaya a tocar sus fondos. Bueno, esa fue la necesidad. Queríamos que manejar este tema era importante ante tanta situación de desconfianza y desconcierto, tal como dice el tema de hoy. Desconcierto ante las reformas de la ley de administración de los fondos privados y de los pensionados. Muy bien, en un momento voy a continuar con ustedes dialogando. Antes quiero indicarles que Cofinte, la financiera sólida y solvente del país, está comunicando que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y un monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinte, la financiera sólida del país. Es momento de reinventarte. UTH te ofrece amplio portafolio académico, alianzas nacionales e internacionales. Matricúlate y vive la experiencia de nuestros cyberclases RB diseñadas sobre la plataforma de realidad virtual, generando una experiencia única de aprendizaje. Presencial Zoom, que permite una interacción más dinámica entre los participantes, y Captivo, la mejor opción para tus clases numéricas en línea. No lo pienses más, sé parte de UTH, la verdadera Universidad Tecnológica de Honduras. Regreso en un momento con ustedes. Críticas con Café. Influyente, responsable, comprometidos con Honduras, con el estilo único de tratar las noticias del país de Rómulo Matamoros y Mario Orlando Mendoza. De 8:30 a 9 de la mañana por HRN, La Voz de Honduras. Y llega un día en que te escuchas hablando como ella, cocinando como ella, regañando como ella, cantando como ella, enseñando como ella, bailando como ella, escribiendo como ella, llorando como ella. Y llega un día en que esos zapatos gigantes que tanto te probaste te quedan y puedes recorrer su huella. Y con cada paso vas entendiendo todo lo que alguna vez criticaste, y entiendes los límites, los retos, los enojos, las preocupaciones, los miedos. Y agradeces que estuvo ahí, acompañándote de cerca, cuidando, vigilando. Y agradeces sus desvelos, sus sacrificios, su tiempo. Llega un día en que te miras al espejo y la ves. Porque unos meses estuvimos dentro de ella, pero ella siempre va a estar dentro de nosotros. Te amo, mamá. Un mensaje de HRN, tu gran compañía. Prensa Digital, la revista informativa que marca el ritmo de tu fin de semana.
las noticias del momento y la nostalgia de la música de ayer y hoy, acompañadas en vivo con un calificado equipo de periodistas. Prensa digital. Información en modo sábado a partir de las 4 de la tarde. Solo por HRN, La Voz de Honduras. Solo vos sabés cómo ayudarlos a enfrentar todos los días. Sabés qué necesitan, qué los hace felices. Y nosotros estamos de tu lado para hacerlo posible. Rendimiento, nutrición y ahorro son la recompensa que tu familia y tu bolsillo necesitan. Kimby siempre quiere lo mejor para vos. Siempre está de tu lado. Fíjate, Jorge, que me voy a ir para Estados Unidos. Allá rápido encuentro trabajo y puedo ganar en dólares. No, hombre, Rosita, ¿vos crees que cruzar la frontera sin papeles es fácil? Te pueden asaltar, secuestrar, abandonarte a tu suerte o contagiarte de coronavirus. No vale la pena arriesgar tu salud y tu vida y sufrir tanto para luego ser detenida y deportada. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. Momento cumbre en la Liga. El Clausura define la postemporada. Este martes, desde las 7 de la noche, la N Grande y las frecuencias deportivas de Emisoras Unidas serán el epicentro de la emoción popular. Olimpia Maratón, Platense Motagua, Real España, Real Sociedad, Honduras del Progreso, Real de Minas y UPN Vida por puntos vitales, arriba y abajo de las tablas. Viva la radio, viva el fútbol en la cadena de la simpatía. La N en el fútbol. Llanticentro Ferco, el mejor servicio automotriz, experiencia y tradición. Llantas Toyo, la marca japonesa número 1 en Honduras, máxima duración y desempeño. Llantas Toyo, el mejor frenado sin importar las condiciones. Protege a tu familia, Llantas Toyo. Muy bien, Giuseppe, tenemos más preguntas de nuestros distinguidos amigos. Démosle paso. Vamos, don Carlos, de inmediato. Giuseppe, pregúntele a Moncada de cuánto es la sobreliquidez del sistema bancario nacional y por qué no ponen ese dinero los bancos con los proyectos de rescate. El negocio de un banco es asumir riesgo, pero aquí el lobby bancario en el Congreso Nacional quiere que los bancos no usen la sobreliquidez y el Banco Central de Honduras les pague interés a estos miles de millones improductivos en bóvedas de los bancos. Soy liberal o neoliberal, pero es estúpido darle a los regímenes de ahorro y a los bancos y empobrecer más a la gente ahorrante. Y dice una palabra que no podemos leer. Tenemos otra. Ya, en un momento le vamos a preguntar a José Luis Moncada. Lamentablemente en los últimos tiempos se ha incrementado cada vez más en Honduras nuestra historia, cultura de la sospecha y la desconfianza como producto de la mega e incontrolable corrupción e impunidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Son algunos mensajes, don Carlos, que nos han llegado. Muy bien, voy con Russell Tomé. Russell Tomé, usted pues tiene su punto de vista. Yo lo he escuchado y pues consideramos y hice una consulta. Que no hay que tratar de que esta situación se politice cuando se hablan de estos temas tan importantes, pero tampoco se puede obviar. En este momento se está tratando de un tema de fondos que le pertenecen a los empleados públicos y a los pensionados, que se pretende que van a ir según lo que dice la ley. Lo que se busca con la reforma, dice, es ampliar la administración de fondos de las AFP, áreas de vivienda, de salud y educación, dándole así la oportunidad a la población y a la micro, pequeña y mediana empresa a que sean aportantes y generar ahorro de manera voluntaria. Esto mejorará los rendimientos de ahorro que una persona o empresa puede tener en la banca tradicional. Con usted, abogado Russell. Carlos, es importante determinar
que sin políticas públicas no se puede desarrollar una visión de una nación. Así que los que soslayan el tener el enfoque político es que no quieren ir al fondo. Mire, ¿quiénes son los directamente afectados? Hablan de que son los que están en AFP de fondos privados. ¿Hay alguna organización que los represente a ellos? ¿Quién está hablando por ellos? Mire qué interesante que Giuseppe ha leído varios mensajes de los que aportan y dice, yo no estoy de acuerdo. A él le dicen aporte porque usted va a tener asegurada una jubilación, una pensión de buena calidad y aporte esto. No le han dicho compre acciones. Dice el técnico y amigo José Luis que con la bolsa van a poder colocar acciones. Habla como de un mercado ahí de bolsa que puede crearse con eso. Pero le preguntaron a la gente, le preguntaron a los diputados que lo hicieron, no, porque aquí lo de fondo es político, Carlos. Y José Luis, no hay que soslayar, aquí lo de fondo es político. ¿Qué pasa? El señor del régimen, Juan Orlando Hernández Alvarado, está totalmente desprestigiado, no tiene credibilidad, tiene fuertes señalamientos de sectores empresariales. Bueno, ahí tenemos el caso de Pedro Barquero de la Cámara de Cortés y otros sectores de los grupos empresariales y financieros. Y entonces les dijo, bueno, voy a buscarles una cosa aquí con que dejarles un sector o un segmento de esta área para tratar de que ahí tengan acceso a recursos. Y en esto, ¿quién pidió esto? ¿Quién hizo todo el proceso? ¿Por qué se está realizando? Si en los bancos hay capacidad por la liquidez para poder invertir, si hay otras situaciones como se puede desarrollar. Y en el caso de los gremios, me alegro mucho, yo felicito al profesor Fidel, felicito a los de Coprosuma, felicito al Prisma, Sinprodo, a todos los gremios, porque están desde antes alerta. Mire, les dijeron que esos especialistas solo iban a estar un periodo. ¿Cuánto llevan ahí? Les dijeron que esas eran pequeñas reformas, solo eran por un momentito, y ahí siguen. Les quitaron a los aportantes, que son los maestros, les quitaron la conducción del IMPREMA, ya no la tienen. Y les pusieron unos especialistas que son los que siguen estando ahí. En el caso que nos ocupa hoy, esta reforma de estos 10 artículos, sin haber pasado el proceso de tener la legitimidad de los interesados, y en este caso, sin generar un proceso de consulta y de opinión, en el caso del IMPREMA, en el caso de INJUPEN, de estas propias organizaciones de fondos públicos, y en el caso de las organizaciones privadas, sin consultarles, sino que le dicen, aquí les va estas reformas, siempre hay detrás de esto un interés y una visión política, Carlos Reyes. Y por eso nosotros nos metimos a este asunto de la política. Si no estamos atentos de cómo debe de llevarse la conducción del Estado, nos vamos a quedar sin patria. Y ese es el gran proyecto por el cual estamos dispuestos a discutir todos los temas que tengan trascendencia e interés nacional. Y en esto, como dice José Luis, estamos cerca de un proceso electoral, vamos a elecciones en noviembre. ¿Cuál era la situación de esto? ¿No cree que era más prioritario que nos informaran cuándo iban a ir a adquirir las vacunas del COVID? ¿No creen que eran muchísimos más temas prioritarios? Tiene ese Congreso Nacional que no ha tenido la capacidad de reunirse físicamente. Siguen todavía por Zoom, porque es más fácil apagar un botón. Bueno, yo le pregunté hoy a mi amigo Carlos Reyes, ¿vamos a ir a cabina? Todavía no, me dice. Bueno, yo estoy dispuesto, porque me parece que en la participación y en la presencia demuestra uno el interés de acompañar estos temas. Así que mi reflexión final es que es un tema colocado en el momento de que ya estamos, dentro de un mes, convoca nuevamente el Consejo Nacional Electoral a las elecciones generales, tocando temas que pueden afectar a sectores públicos como el IMPREMA y el INJUPEN y otros aportantes, sin haber pasado el camino de la legitimidad, porque legislar, no solo porque soy diputado puedo presentar lo que se me ocurra. Legislar requiere tener legitimidad a los sectores que va destinada a esa ley. Y aquí no le veo
la legitimidad de quienes estaban pidiendo estas reformas. Bueno, solo quiero una acotación, mi querido amigo Russell Tomé. El hecho de que usted esté por Zoom y no sea presencial no quiere decir que no tiene el impacto que tiene su participación. Gracias, Carlos. Y la de todos los invitados. Así que algún día vamos a sentarnos aquí en cabina. ¿Verdad? Gracias, Pero Carlos. considero que los invitados a través por Zoom es valedera su participación y que tiene mucha importancia para manejar estos temas. Bueno, yo solo quiero consultarle a Fidel García, que es presidente del COPEN, que según esta ley dice, les estamos dando la opción a la población de ahorrar de manera voluntaria, de manera privada y que le generen buenos rendimientos y en qué momentos de necesidad pueda optar a sus propios recursos. Esto lo aseguró ante el Pleno de Diputados el superintendente de pensiones, de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Rigoberto Osorto. ¿Cuál es su opinión sobre esto, don Fidel García? Pues gracias, Carlos. Lo que dijo Rigoberto Osorto más bien debe ser motivo de alerta para alrededor, si me ayuda el amigo José Luis Moncada, de 190,000 aportantes a la administración de fondos privados. Creo que hay alrededor de 200,000 hondureños adscritos a una AFP, con un monto aproximado de unos 32,000 millones de lempiras, eso es aproximadamente. Si eso es así, creo que más bien quienes deben estar alarmados, como lo dijo el amigo Russell, son estos 190,000 hondureños y hondureñas, porque sus aportaciones privadas para la creación de un fondo de retiro privado están en grave riesgo. Todo lo que implica en este momento invertir en lo que la banca no quiere invertir, porque tienen que utilizarse los fondos, llámese de las AFP, que no son de los bancos, es de los aportantes, es de los ahorrantes, y también los fondos de los institutos de previsión, porque tienen que utilizarse este dinero en obras, en inversiones que son volátiles. Fíjese que en el año 2017 se aprobó la ley de inclusión financiera e inclusión de deudas, y comenzó toda una andanada de leyes encaminadas hacia, y esa ley era orientada a invertir en MIPYMES, a invertir en el sector agrícola, a invertir en situaciones en las que los bancos no quieren prestar dinero, porque tiene que ser recursos que no le pertenecen a los bancos, como lo están preguntando los televidentes. Y algo peligroso, lo que más nos preocupa a nosotros, es que se está dejando bajo estas reformas porque la ley no solamente son las reformas, los artículos reformados, es el dictamen, es el por tanto, y todo eso hay que leerlo bien. Y hemos encontrado nosotros ahí, en la parte que habla de la razón social, que definitivamente quienes le da luz verde a los institutos de previsión para que en el caso del INPREMA, sus especialistas puedan decidir en qué invertir, y que estos tres especialistas son nombrados por el gobierno. ¿Y quiénes los supervisan? La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, es decir, el conejo cuidando las zanahorias. Fácilmente van a decir, vamos a invertir en fondos de administración de fondos privados o AFP, y así poco a poco van a ir sacando el dinero del INPREMA, del INJUPEN y de todas las demás instituciones privadas. Aquí, como dijo el amigo José Luis Moncada, es que estamos ante una situación de duda, de desconfianza plena por todo lo que ha vivido el pueblo hondureño, y no estamos dispuestos nosotros a ceder ni un solo ápice ante esta duda enorme que coloca en precario la jubilación, la pensión, la asistencia social y médica de nosotros y del pueblo hondureño. Repito, aquí los primeros alarmados deben ser más bien los que están ahorrando en una AFP privada en los bancos. Muy bien. En un momento vamos a dialogar con José Luis Moncada. Interesante, porque hay varias preguntas que están pendientes ahí que él nos puede dar respuesta. Antes quiero informarles que el Titán le da mucha importancia al uso de la mascarilla. Y es por eso que tiene a su disposición la nueva mascarilla quirúrgica médica para mayor protección. La mascarilla quirúrgica médica es recomendada para personas expuestas altamente al virus, personas que trabajan en hospitales, atención al cliente, policías, bomberos, etc. Es altamente recomendada para personas que requieren protección adicional, como yo, que ando puesta una, con enfermedades de base o que evitan el recontagio. Esta mascarilla es hipoalergénica y viene en presentación en una caja con 50 unidades a un precio de 95 lempiras.
Hay un precio especial para mayoristas, pueden llamar al 9904-3526. Visítenos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua, Mall Premier. Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Ya regresamos. Primera en noticias y deportes. Por eso quédese con nosotros. HRN. Una buena bebida sabe mejor acompañada de una rica comida. Todavía más si las disfruto mientras me informo con HRN, ¿sí o qué? Soy Laura Pérez y te voy a enseñar las combinaciones perfectas para enamorar tu paladar. En la cocina del 5, todos los sábados a las 11 de la mañana por Canal 5, El Líder. Diario Matutino, el informativo de la vida nacional. La radio que amamos. La N, tu gran compañía. Pedro, fíjate que me quiero ir para Estados Unidos en caravana y llevarme a mis hipotes más pequeños, porque con ellos es más fácil cruzar la frontera. ¿Qué estás hablando, Juan? Es puro cuento. ¿No has visto las noticias? Aunque vayan en caravana, los pueden asaltar, secuestrar o hasta pueden perder la vida. Hasta más riesgo de contagiarse de coronavirus tienen. No pongas en riesgo la vida de tus hijos por falsas esperanzas. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. El reportaje de la semana. Analizamos desde diferentes ángulos con los protagonistas de la información el evento más trascendente de los últimos 7 días. El hecho de la semana es abordado por el mejor equipo periodístico de Honduras. Los sábados a las 10 de la mañana con repetición los domingos a las 5 de la mañana. Usted tiene una cita con el reportaje de la semana. HRN, la voz de Honduras. Se movió la pelota. Sintoniza la radio y vive la pasión del fútbol. La Liga Nacional. Vive la Liga Nacional con la N y las frecuencias deportivas de Emisoras Unidas. Transmitiendo los duelos más emocionantes del fútbol hondureño. Después de San Marco, tocaba con las voces que llevan emoción y hacen vibrar a millones de aficionados. También puedes escucharnos en nuestra aplicación Radio HRN y en www.radiohrn.hn. Una Honduras en total sintonía, escuchando la cadena de la simpatía. Bueno, y ahí está una pelota que rozó lo que... Desconcierta ante la reforma de la Ley de Administración de Fondos Privados y Pensionados el tema de análisis hoy aquí en Carlos Rivel Presenta. Tengo aquí un mensaje de Roberto Ramón Castillo que dice: ¿y por qué no sacan ese dinero de la reserva del Banco Central? Hay 8.500 millones de dólares. Y pregunta también, ¿y los fondos del IPM los van a tocar? Bueno, bienvenido, Giuseppe Santana. Vamos a leer más mensajes de don Carlos, que se le pregunte al expresidente en qué artículo de la reforma dice que se excluyen los institutos de prevención y cómo se recuperarán los fondos que se destinen a inversiones y que fracasen. ¿Quién va a asumir la obligación de pagarlos? Con que alguien va a ir a la cárcel, no se resolverá su pensión a las AFP. Que resulten afectadas, ¿quién le devolvió el dinero a los que invirtieron en la bolsa de valores que fracasó? No nos vaya a dejar sin respuestas. Francisco Maldonado nos hace esa interrogante. Qué coincidencia que en estos dos que han venido el Fondo Monetario Internacional a evaluar el gobierno, el Congreso Nacional, hasta salido con esas reformas a la AFP, ¿por qué será? Otra persona nos dice: es una lástima que estos políticos se aprovechen de la poca educación de un pueblo adicto a los escándalos que catapulta los intereses personales de gente que no ha hecho más que aprovechar su posición como políticos o dirigentes gremiales. No confundan al pueblo, esos fondos entregados no producen nada porque no cuestionan los préstamos personales. Si es lo mismo, dejen de politizar todo. Este gobierno se va en 8 meses,
José Pereira nos está saludando. Ya no hay confianza en los gobernantes, aprueban una ley y salen con otra. Todo es corrupción, don Carlos. Estos son los mensajes que nos mandan nuestros televidentes. Bueno, vamos a ir a las conclusiones con nuestros distinguidos invitados. Don José Luis Moncada, pues hay varias preguntas ahí para usted que nos puede dar respuesta en relación a cuánto es el sobre liquidez del bancario y otras preguntas que se han hecho ahí del Banco Central. Mire, don Carlos, yo en primer lugar quiero decirle a los 182,000 hondureños individuales y sociedades que tienen sus fondos de pensiones que no tengan duda ni reservas que esto va a seguir manejándose en la forma correcta. Esos recursos siguen administrados por sociedades mercantiles, sociedades privadas, donde el gobierno no tiene incidencia y que en ningún momento van a poner en riesgo sus pensiones. Así como están recibiendo mensualmente sus estados de inversión, donde se ven sus aportaciones y sus intereses, así lo van a seguir recibiendo. Número 2, mire, es triste para mí y conocedor de los modelos en América Latina, como un sistema como este, que tiene una funcionalidad y resultados exitosos en otros países, en Honduras los tratan de satanizar y oponerse. Es decir, me da tristeza ver cómo personas pensantes pueden ver las cosas negativas más allá de conocer el documento. Yo le preguntaría a Carlos, a Russell Tomé, si leyó el documento, si conoce las reformas exactamente y pudo revisar y encontró alguna ventana que pueda permitir esto. En ningún artículo de la reforma habla de los institutos de jubilación y no se les tuvo que consultar a ellos porque es una reforma y una ley especial a un sector especial, que son los administradores de fondos de pensiones privadas y voluntarias. No tienen nada que ver, no tenía por qué consultarle ni a Juana ni a Chuana. Es decir, es un tema específicamente de la CFP y se les consultó a ellas, se sentaron con ellos, la Comisión de Bancos y Seguros, y realmente yo quisiera que abrieran un poco la mente y vieran los modelos en otros países. Por eso es que Honduras no avance y tenemos indicadores, porque seguimos trabajando en una ortodoxia de no ver cómo cambiar, cómo reformular, cómo generarle mayor utilidad a la inversión de los afiliados, cómo poder recursos. Mire, si usted analiza y ve en números fríos, muchos países de América Latina han crecido por una buena administración de recursos a largo plazo de los fondos de pensiones. ¿Por qué los recursos de los bancos? Ustedes hablamos de 30,000 millones de que tienen los fondos de pensiones. Esos son parte de la liquidez que tiene la banca. Lo que pasa es que hay que separar recursos de corto plazo y de largo plazo, acumularlos y constituirlos en valores sustantivos para poder hacer desarrollo de infraestructura con impacto. Pero esos son los mismos recursos, son recursos a largo plazo. No es lo mismo que un depósito que usted deposita en el banco hoy y el otro mes está sacando, deposita 500, pone otros 20,000 por acá y vuelve. No, son recursos que constituyen una línea de lo que usted va a crear su pensión en 15 y en 20 años en cuentas individuales, donde usted va a tener un retorno. Y hay muchos hondureños, yo recibo mensualmente en mi teléfono un mensaje que me dice su estado de cuenta y ahí veo yo mi saldo de mis aportaciones, los intereses que estoy ganando, tanto en dólares como en lempiras, y me siento satisfecho. Y esos 180,000, les digo, no tengan duda, son sociedades mercantiles privadas donde el gobierno no tiene ninguna injerencia y ninguna se va a prestar a esto. Así que esos temores que tienen, yo quisiera que se quitaran esas telarañas porque da tristeza. Por eso es que este país a veces yo siento que no avanza y se queda un poco estancado y el nombre que tiene lo tiene bien puesto. Muy bien, la opinión suya, la opinión de un conocedor de la banca nacional y garantiza de que así deben ser las cosas si queremos desarrollo para todos los sectores. Muy bien, rápidamente voy con usted, don Fidel García, su aportación para finalizar este espacio. Y muchas gracias, bienvenido. Gracias a Russell y al amigo José Luis por esta interacción. Gracias, Carlos Riedel. Pero quiero decirle al amigo José Luis Moncada, ahí no estoy de acuerdo. Honduras no avanza porque no somos permisivos en entregar los fondos, los pocos fondos. Honduras no avanza por esta situación. No es por eso. Honduras no avanza por el alto nivel de corrupción, de lo cual la banca privada también ha sido partícipe en este país.
la banca privada también ha sido cómplice en todos estos actos de corrupción y eso está a la vista, lo que ha ocurrido en los últimos años y de lo cual la banca privada se ha prestado para situaciones gigantescas de corrupción. Por eso es que no avanza Honduras, por la corrupción incrustada en todos los sectores. No avanzamos sencillamente porque aquí ya no se confía en nada, no confiamos en ninguna ley que venga de un Congreso Nacional llena de títeres y llena de mandaderos de los grupos banqueros y de los grupos oligárquicos. Por lo tanto, nosotros continuamos en alerta junto al pueblo, junto a todos los empleados públicos. No vamos a permitir, ante cualquier duda de tocar los fondos del IMPREMA y trasladarlos a la banca privada, ante cualquier ápice de duda, nosotros vamos a estar vigilantes garantizando que nuestros fondos son para lo que deben ser y no para ser invertidos en otras cosas que no son el verdadero propósito de los institutos de previsión públicos del país. Muchísimas gracias, don Fidel García. Don Carlos, solo una pregunta. Carlos Reyes. Sí. Carlos, dígame una cosa. Carlos. Permítame, quiero ir a José Luis. Quiero ir a José Luis. Todas las conclusiones, vea, Carlos. Sí, quería decir antes, mire, quiero decirle a José Luis Moncada, primero, que recientemente vimos, hace un par de años, a la gente en Chile llorando por situaciones como esto de la AFP. Nosotros consideramos muy bien, con responsabilidad, que estos temas deben de discutirse ampliamente. Yo felicito a Carlos Rieder por traerlo a un espacio público. Hoy más gente va a profundizar en esta discusión. Quiero contestarle a mi amigo José Luis Moncada, el país no avanza porque algunos mejor dan golpes de Estado antes de democratizar. El país no avanza, José Luis, porque en lugar de transparentar y colocar instituciones públicas al servicio de los intereses, están colocados a favor de una élite. Y eso es lo que nos impide. Hoy, Carlos Riedel dice, vengan a discutir este tema. Nosotros lo hemos planteado con mucho respeto, planteando por qué debe de mirarse desde otra situación, desde otro prisma, y por qué es importante tomar en consideración experiencias donde la gente ha quedado llorando porque al final no puede tener sus propias jubilaciones después de aportar. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Creo que idealizan tu sistema financiero. No tengo tiempo. Gracias. Muy bien. En este momento quiero escuchar a José Luis Moncada. Únicamente él quería dar alguna respuesta. Hoy ya se retiró. Es que le quería preguntar al colega Fidel dónde tienen depositados los recursos ustedes, porque está hablando de la banca. Entonces me gustaría saber dónde tienen depositados ustedes los recursos. ¿Se refiere a la organización? Sí. Bueno, justamente en algunos bancos, ¿verdad? ¿Y ha tenido más experiencias? Bueno, lo que pasa es que aquí estamos hablando de temas nacionales, no temas particulares, mi amigo José Luis. Muy bien. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Le agradezco mucho a Fidel García, que es presidente del COPEN, a José Luis Moncada, de la Comisión Nacional de Banca, expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, analista económico, y a Russell Tomé. Muchas gracias. Junto con Giuseppe Santana, mañana estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 4 de la tarde. Hoy pueden ver este programa en repetición a las 10:40 de la noche en TSI. Dios les ama.